Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. En esta ocasión he tenido que retomar este tema que abordamos en entregas anteriores en torno a la batalla que están manteniendo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en general todo el Poder Judicial contra el presidente de la República y últimamente contra el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara Baja, que es la responsable de analizar y aprobar, modificar en su caso, los presupuestos para el año venidero. No quería retomar ya más este tema con la esperanza de que no se llegase a tanto, pero si ya advertía de una guerra era inminente que esta iba a darse. Y así ha sido. No olvidemos que el contexto de todo esto es el intento de derrocar al presidente y enviarlo a la cárcel. No olvidemos que el contexto es la disputa por el presupuesto que pretende ser recortado a diversos organismos autónomos y poderes, como es el judicial. Y no precisamente ser recortado para las labores operativas, administrativas y cotidianas que realiza el Poder Judicial en su tarea de impartir y administrar e impartir justicia, sino se trata simplemente de recortar esos presupuestos en donde están todos los privilegios de que gozan los ministros de la Corte, entre ellos, pues bueno, recursos para remodelar sus casas, violar la Constitución ganando más que el presidente, incluso los funcionarios menores como aquellos contratados y que pertenecen al círculo de García Luna, de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, el superpolicía de Felipe Calderón Hinojosa, incluso los sueldos de esa gente vinculada a este delincuente, probado ya y en espera de sentencia, van a ganar incluso más que el presidente. A mí me ha preocupado sobremanera y por eso comencé a abordarlo en entregas anteriores, porque esta guerra que ya está no solo declarada sino desatada, ha llevado a la presidenta de la Corte a una reunión urgente en la que el Pleno del Poder Judicial e incluso como invitado el Tribunal Electoral Federal, pues han estado aquí en esa reunión para escuchar ese frente común que van a enarbolar para impedir que se le recorten los presupuestos. Más allá, porque esto fue más grave. En su discurso, la presidenta de la Corte, Norma Piña, ha declarado que si al Poder Judicial no se les otorgan los más de 80,000 millones de pesos que ha demandado como presupuesto, la elección 2024 corre el riesgo de ser descarrilada. Cuidado, cuidado. ¿Pueden o no hacerlo? Por supuesto que pueden, por supuesto que pueden, a través del tribunal y la Corte misma. No olvidemos que ya en los casos Michoacán y Guerrero, el tribunal bajó de las candidaturas al gobierno de Michoacán y al de Guerrero a 2 candidatos. Una vez que culmina el proceso interno de selección, al margen de quien sea, si al tribunal o al Poder Judicial, particularmente la Corte, se les ocurre bajar de la contienda al candidato de Morena, menudo lío. Entre comillas, porque a final de cuentas se nombra un sustituto y cualquiera, comprobado está en las encuestas, cualquiera que asuma la candidatura por Morena, cualquiera va a ganar el proceso electoral venidero. Pero a final de cuentas, la amenaza ahí está. La amenaza de entorpecer, de torpedear el proceso 2024 está latente y es muy preocupante porque no solo se puede llegar a que Morena pierda a su candidato o candidata a la presidencia de la República, sino que en todo caso, por lo menos, quien llegue a la presidencia, que será de Morena, llegue muy minado, cuestionado por toda la estrategia que armarían tanto el Tribunal como la Corte y el Instituto Nacional Electoral para impedir su llegada al poder. Difícil la confrontación, difícil la amenaza que ha vertido la Corte. Esta Corte que a final de cuentas está caracterizada por los excesos,
y por el nepotismo. Antaño se decía que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, era una agencia de colocación de familiares como maestros, aunque no hubiesen estudiado la carrera magisterial, aunque no hubiese sido su vocación la docencia y mucho menos se hubiesen preparado para ello. No. Resulta que donde hay mayor nepotismo, plazas adjudicadas a familiares, es la corte. Y hay aspectos más graves en los que los propios ministros de verdad han dado una muestra de partidización y de oposición clara y abierta al presidente. La Asociación Mexicana del Amparo, por ejemplo, ha interpuesto o tratado, por lo menos, de interponer denuncias contra el presidente para que sea, por no acatar la ley y los fallos de la Corte, para que sea destituido de su cargo y llevado por lo menos 8 años a prisión. Sorpresa. Forman parte de esta Asociación Mexicana del Amparo varios ministros de la Corte, de forma tal que lo que elaboran en esa asociación es llevado a la Corte, atendido por ellos mismos y fallado naturalmente a su favor. Se convierten literalmente en juez y parte. Frente a eso, yo solo he visto hasta ahora, yo no sé si efectivo o no, veremos, como mecanismo de defensa del presidente el hecho de decir, aquí estoy, me quieren encarcelar, adelante. En ese afán, como ya he citado más de una vez, martiriológico, que parece que envanece y engrandece al presidente, de decir, miren, en su afán de exhibir a la oposición e incluso a los poderes como el judicial o a los adversarios como no democráticos. Esta batalla campal entre el presidente y la Corte o viceversa, en la que está de sobra decirlo y aclararlo, pero más vale que lo tengamos bien presente. Quien ha tomado invariablemente la ofensiva en este conflicto ha sido la Corte. La Corte una y otra vez o cancela proyectos, o le pone trabas, o rinde amparos. Para cada cosa que haga el presidente, la Corte, el Poder Judicial, toman la ofensiva e impiden, bloquean, sancionan al gobierno de la República. Esto es terriblemente preocupante, pero ya aún más, que la Corte, el Poder Judicial, y ahí avalándolo el Tribunal Electoral, con su presencia y con su silencio cómplice, al no ponerse de pie Reyes Rodríguez Mondragón, quien preside al Tribunal Electoral, con ese silencio avalando lo dicho por Norma Piña, quiere decir que desde distintos frentes, asociaciones civiles, los partidos políticos, los candidatos, el Poder Judicial, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, más los que se acumulen esta semana, todos van contra Morena y contra el presidente, echando a perder la elección 2024, tratando de descarrilarla. Y en el último de los casos, si no lo consiguen, pues por lo menos que quien llegue a la presidencia llegue en un ambiente turbio, cuestionado y con la sociedad dubitativa en torno a la transparencia de ese proceso electoral. ¿En qué va a terminar este choque? Yo creo que van a seguir avanzando, cada uno en su posición, el presidente tratando de defenderse legalmente, pero al mismo tiempo retando a métanme a la cárcel, y a ver quién es el valiente que se atreve. El ejército lo tengo de mi lado, la policía del Distrito Federal también. Vamos a ver. Y por el otro, pues yo no dudo ni tantito que la ponencia que a último minuto retiró el ministro Castillo, pues bueno, Luis María Castillo la retiró de último minuto. Yo no dudo que simplemente haya sido para esperar un mejor momento para plantearla al pleno de la Suprema Corte, que ya sabemos está en contra del presidente
y muy a favor no solo de los intereses propios del Poder Judicial y de otros cotos de poder como el empresariado, como los partidos políticos, a quienes deben esas posiciones ahí. No olvidemos que más de uno o es calderonista o es peñista de los ministros, porque fueron puestos por él, por Peña y por Calderón en su momento. El único ministro que ha sido removido en su momento y por presiones presidenciales al balconearlo por sus graves actos de corrupción ha sido Eduardo Medina Mora, que se fue por la puerta de atrás y hasta la fecha no sabemos de él. No lo metieron a la cárcel, no sufrió ninguna consecuencia de su corrupción, cosa que hay que reclamarle al presidente, pero dejó la posición. El presidente propone a alguien nuevo y resulta pues que también se alinea con los de siempre. Terrible el enfrentamiento. Le voy a tener que seguir dando seguimiento. Yo sé que me reclamaron porque pues dediqué mucho tiempo a eso, pero es la madre de todas las batallas y hay que estar al pendiente de ella. Les agradezco mucho el favor de su atención. Suscríbanse, denos sus comentarios, denos un like. Cuídense mucho. Hasta la próxima.